Buenos días. Qué nutrido está esto. Qué gusto. Primero que nada, agradecer a los organizadores, a la Generalitat Valenciana y a los organizadores la oportunidad de estar con todos ustedes un ratito. Hablando de... La ponencia se llama Cuestiones legales de implantación de la contratación pública electrónica y engloban muchas cosas. Engloba seguridad, interoperabilidad, firma electrónica. Yo voy a intentar constreñir del tiempo de que dispongo hablando genéricamente de este concepto poliédrico que es la seguridad. Seguridad entendida en todas sus percepciones o en todas sus dimensiones. Seguridad operativa, seguridad tecnológica y seguridad jurídica. Hablo así, digamos, un poco en mi doble condición de doctor ingeniero en informática y abogado. Y además de profesor de la Carlos III, de la Universidad Carlos III de Madrid, pues llevo muchos años dedicado a la consultoría en materia de administración electrónica para entidades públicas y colaborando estrechamente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia, precisamente para todos los temas relativos a seguridad. Antes decía mi querido amigo Jaime que, bueno, que esto, cuando hablaba del tema de las ofertas con virus y estas cosas, ¿no?, que no había habido, me ha parecido a mi entender esto al menos, ¿no?, que no había habido ningún desarrollo ulterior. Sí, el desarrollo se llama Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Este Real Decreto, el Esquema Nacional de Seguridad, es una norma legal de aplicación obligatoria para todas las entidades de derecho público de nuestro país, perteneciente no solamente a la Administración General del Estado, sino también a la Administración de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, además de otras entidades como aquellas que pueden formar, que siendo del sector público son de derecho privado, pero puedan ejercer potestades administrativas, etcétera. Voy a empezar a hablar, digamos, y el Esquema Nacional de Seguridad lo cubre todo, pretende cubrirlo todo. Como saben ustedes, recientemente se ha producido una modificación al Esquema Nacional de Seguridad. A mí me gusta más llamarlo actualización porque trata de ponerlo en sintonía con la realidad que estamos viviendo. Y la realidad que estamos viviendo es un poco lo que antes los ilustres ponentes anteriores han venido a decir. La Administración electrónica tiene, no sé si por suerte o por desgracia, muchísimas normas a las que hay que tener en cuenta. Si partimos del comienzo, y si por poner un comienzo lo ponemos en la Ley 11/2007, toda la normativa que ha venido derivada de esa Ley 11/2007 llamada de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos ha sido enorme, no solamente a nivel de la Administración General del Estado, sino también a los otros niveles de las administraciones territoriales, ¿no? Esto ha hecho que la profusión de normas sea de tal calibre que a veces es complicado seguirlas y a veces es complicado atenderlas debidamente. Yo imparto las clases de Derecho de las Tecnologías de la Información en la Universidad Carlos III y yo muchas veces le digo a mis alumnos, digo, la verdad es que siento sana envidia por mis colegas de Derecho Romano que llevan 2000 años explicando lo mismo. Yo no puedo. A mí los legisladores no me dejan. De año en año tengo que cambiar el programa porque cuando no son churras son merinas. Es demencial, ¿no? Pero bueno, es con lo que nos toca luchar. De manera que, el Esquema Nacional de Seguridad es una norma de carácter obligatorio para todas las entidades públicas y que lo que pretende es, en esencia, lo que os voy a contar. Pretendo decir, mirad, no es posible, no es lógico, además, tampoco, que desarrollemos toda una suerte de procedimientos administrativos usando medios electrónicos, que despleguemos una enorme fuerza y una enorme cantidad de recursos humanos, materiales, económicos, en desarrollar todo esto, que evidentemente es necesario, sin que además pongamos las debidas garantías de seguridad
en el procedimiento administrativo y en todo nuestro desenvolvimiento como entidades públicas. A eso precisamente se dedica el Esquema Nacional de Seguridad. Y el Esquema Nacional de Seguridad, si habéis tenido oportunidad de examinarlo con detenimiento y de aplicarlo en vuestras respectivas organizaciones públicas, contempla todo lo que es todas las cuestiones que deben tenerse en cuenta para asegurar los 5 elementos o las 5 dimensiones de seguridad fundamentales que deben presidir nuestro desenvolvimiento administrativo: la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad, la trazabilidad y la autenticidad. Entre todas ellas hay un montón de medidas. El anexo 2 del Esquema Nacional de Seguridad está cuajado de medidas que hay que aplicar dependiendo de la categoría de seguridad del sistema de información que sea objeto de la aplicación. Entre ellas, por ejemplo, de la firma electrónica. Y llevando el tema a nuestro terreno, llevando el tema al asunto de la contratación pública electrónica, yo diría, hombre, se ha hablado aquí esta mañana de firma electrónica. Yo me gustaría, por sintetizar un poco todo lo que se ha dicho, mirad, en contratación pública electrónica, o si queréis, más en detalle, en licitación electrónica, hay dos elementos absolutamente esenciales. Esto no debería haber pasado. Hay 2 elementos absolutamente esenciales. La autenticación o la identificación del licitador, del oferente, si queréis, y eso se puede hacer y se hace, y está contemplado en la Directiva Europea de Contratación y está contemplado en el proyecto de ley utilizando mecanismos de firma electrónica. Quizás el legislador o el redactor del proyecto de ley ha puesto, a mi juicio, demasiado énfasis en el uso de la firma electrónica reconocida. Yo creo que los tiros no van por ahí en Europa, por usar este tipo, por la potenciación de este tipo de firma, reconocida o cualificada, como se denomina en virtud del Reglamento Europeo 910 de 2014. Pero esto no me preocupa, es decir, porque lo tenemos asumido. Sabemos que cuando tenemos que identificar un documento electrónico, identificarnos a nosotros y plasmar nuestra identidad en un documento electrónico, y no solamente nuestra identidad, sino lo que es, en este caso, más importante, seguramente, nuestra expresión de voluntad y nuestro consentimiento reflejado en la oferta que presentamos, utilizamos mecanismos de firma electrónica. Esto está regulado en la Directiva Europea, en el Reglamento Europeo de Identidad Electrónica y Servicios de Confianza, en nuestra todavía vigente Ley 59 de 2003 de firma electrónica, que próximamente tendrá que ser modificada para adecuarla precisamente al Reglamento Europeo del que os he hablado antes. De manera que esto no me preocupa mucho. Y sobre esto, fijaos, todos hacemos mucho énfasis. Yo, en mi actividad consultora con las administraciones públicas, siempre me hacen énfasis en estas cosas. Hombre, la necesidad de firmar electrónicamente las propuestas, Bien, perfecto. Pero a veces se nos olvida que tan importante como firmar las propuestas, y no nos olvidemos que la firma electrónica solo garantiza la identidad del que la presenta, tan importante como la firma electrónica, como la identidad del que lo presenta, es asegurar que la propuesta, una vez recibida por el órgano de contratación, en general por una plataforma tecnológica que da cobijo a esos documentos, se mantiene durante todo el tiempo preciso íntegra, es decir, no puede ser alterada por nadie que no esté autorizado a alterarla, y en este caso, en el caso de las ofertas, no hay nadie autorizado para hacerlo. Y por otro lado, la conservación de esos documentos, la confidencialidad de esos documentos. Y ahí sí, mis queridos amigos, tendríamos un problema. Las entidades públicas que implantaran los mecanismos de licitación electrónica, si no fuéramos capaces, si no fuerais capaces de garantizar debidamente los niveles de integridad y de confidencialidad de las ofertas presentadas. Ahí sí, claramente, ese ciudadano del que antes hemos hablado, ese ciudadano podría interponer las acciones correspondientes por responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, por incumplimiento de su deber de confidencialidad.
Y eso es un tema que a veces se olvida. Yo diría, desgraciadamente, muchas veces se olvida. Y eso no se garantiza con la firma electrónica, mis queridos amigos. Eso se garantiza dotando a la plataforma, al canal de comunicaciones y a la plataforma de residencia del sistema de licitación de las debidas medidas de integridad que garanticen la integridad y la confidencialidad. Evidentemente usando mecanismos de cifra, mecanismos de criptografía. Todo ello, repito, hago este breve excurso de entrada para centrarme, para decir lo que decía al principio, que todo esto que estoy diciendo ahora está en el Esquema Nacional de Seguridad. Y el Esquema Nacional de Seguridad, como os he dicho, es una norma de carácter obligatorio, de ámbito de aplicación subjetivo a todas las administraciones públicas territoriales, a todas las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las administraciones territoriales, incluso a las entidades del sector público que, siendo de derecho privado, desarrollen, ejerzan potestades administrativas o alguna de sus funciones, por ejemplo, la contratación suele ser una de ellas, la ejerzan en base al derecho público. Si habéis leído, y estoy seguro que sí, el Esquema Nacional de Seguridad, trae causa, en principio, trajo causa de la Ley 11/2007, lógicamente, la Ley 11/2007, la Ley 39 y la Ley 40 hacen expresa mención a la necesidad de la seguridad, por lo que toca a la Ley 39 como carácter extra, es decir, las relaciones de las administraciones con sus ciudadanos, entendida la palabra ciudadano en su sentido más amplio, ya sabéis, ciudadanos, profesionales, empresas, etc. Menciona, ahí lo tenéis, la seguridad como uno de los requisitos fundamentales para el desenvolvimiento normal del procedimiento administrativo, pero la Ley 40, que es una regulación ad intra, digamos, la ley que regula las relaciones entre sí de los diferentes organismos públicos, también hace mención y también detalla la seguridad, y en concreto el artículo 156, copiando literalmente lo que se decía en la Ley 11/2007, menciona el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad como elementos fundamentales para el desarrollo del procedimiento administrativo. ¿Quiénes son los que estamos implicados? Porque, claro, otro tema muy recurrente es decir, vale, y en el Esquema Nacional de Seguridad, pues ya está, me parece claro que quien está implicado claramente en su conformidad, pues son las entidades públicas, por supuesto, pero no solo las entidades públicas, también los proveedores de servicios y soluciones. Claro, evidentemente. Mire, si nosotros, administraciones públicas, cuando desarrollamos nuestras competencias, estamos sujetos a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, así lo dice el artículo 1 del Esquema Nacional de Seguridad, cualquier otra entidad, aunque sea de derecho privado, a la que contrate para desarrollar actividades que de otra forma las tendría que hacer yo, si a mí me es exigible el Esquema Nacional de Seguridad, a esa entidad también, obviamente. Todo esto, ahora lo veremos, lo enunciaré simplemente porque el tema es un poco más largo que todo esto, se regula o se va a regular, o está en vías de regulación, con lo que se van a denominar, como sabéis, las instrucciones técnicas de seguridad. ¿Habéis oído hablar, seguro, de las normas técnicas de interoperabilidad, que son normas que adoptaron la forma de resoluciones del secretario de Estado de Administraciones Públicas, o de la Función Pública en su caso, que desarrollaban aspectos concretos y puntuales del Esquema Nacional de Interoperabilidad? Pues bien, mutatis mutandis, digamos, las instrucciones técnicas de seguridad vendrán a desarrollar aspectos puntuales y concretos del Esquema Nacional de Seguridad. Os puedo adelantar ya que las 3 primeras instrucciones técnicas de seguridad que se publicarán
cuando se publiquen, cuando toque, a la vista de la situación legal en la que nos encontramos, legislativa, mejor dicho, pues, en fin, tocará cuando toque. Las tres primeras serán precisamente esta, de la que estoy hablando ahora, la que se llamará Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. Inmediatamente después, probablemente juntas, la Instrucción Técnica de Seguridad de Auditoría de Seguridad y a continuación, y probablemente juntas también, la Instrucción Técnica de Seguridad de Informe Nacional del Estado de Seguridad. Y ahí, como veis, aparecen implicados todos estos actores que vemos en la pantalla. No solamente nosotros, las entidades públicas, evidentemente los que tenemos que cumplir con lo dispuesto en la ley, sino también aquellos proveedores que nos den servicios para aquellos servicios que les sea exigible lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad. Y una tercera pata, llamémosla así, que hasta ahora no había aparecido y que sí aparece como consecuencia de la publicación de la guía que tenéis frente a vosotros, de la guía, no sé si habéis tenido oportunidad de echarle un ojo, la guía, el Centro Criptológico Nacional, el organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, es el organismo encargado de velar por el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, como sabéis, y publica muchas guías, suficiente número de guías tratando de dar luz sobre algunos aspectos que puedan estar confusos o que puedan estar o que admitan interpretaciones. Además, por otro lado, de poner a disposición de las entidades públicas, como sabéis, herramientas tecnológicas para ayudar al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Tenéis muchas de ellas, todas tienen nombre de mujer: Pilar para análisis de riesgos, Inés para el Informe Nacional del Estado de Seguridad, Clara, Lucía, etcétera, etcétera. Bien, esta guía es un adelanto prácticamente textual de lo que será la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, e impone unas obligaciones que, por otro lado, lo más granado de esas obligaciones, lo más importante de esas obligaciones, ya está dicho en el Esquema Nacional de Seguridad. Por ejemplo, lo que dice el Esquema Nacional de Seguridad: oiga, usted, Administración Pública, tiene una serie de sistemas de información sobre los cuales se desarrollan servicios. Bueno, oiga, primero, haga un análisis de riesgo, y gestione, categorice los sistemas de información en una de tres categorías que además el Esquema Nacional de Seguridad dice cómo hacerlo en el anexo 1. Esos sistemas pueden ser de categoría básica, de categoría media o de categoría alta, básicamente atendiendo a los riesgos que corre la institución si se produjera un ataque o si se produjera un incidente de seguridad que pudiera afectar a cualesquiera de esos sistemas. Evidentemente, los sistemas de categoría alta son aquellos más sustanciosos para la Administración, para la entidad, aquellos que la definen plenamente y, digamos, sin los cuales no podría en modo alguno desarrollar sus competencias. Pues bien, como sabéis muy bien, para los sistemas de categoría básica hay que evaluarlos, hay que confrontarlos con las medidas de seguridad dispuestas en el anexo 2, hay que hacer una autoevaluación de cuál es el nivel de conformidad, autoevaluación del propio organismo. El propio organismo es el que hace la autoevaluación y, en base a esa autoevaluación, puede exhibir una declaración de conformidad del tipo que os estoy mostrando en la pantalla, declaración a la derecha, ese sello a la izquierda, como mecanismo para exhibir erga omnes la conformidad de ese sistema con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad. Esto no es voluntario, esto es obligatorio, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando los sistemas son de categoría media o alta, cuando una vez categorizados, y es obligación de la entidad categorizarlos, ya no basta con una mera autoevaluación, hay que proceder a una auditoría formal. Y las auditorías formales, como todos sabéis, tienen unas exigencias. Primera cuestión: no puede hacerlas el mismo que ha implantado el sistema, porque no se puede ser juez y parte. Por tanto, la auditoría será necesariamente realizada, como señala el Esquema Nacional de Seguridad, por una entidad independiente
al sistema auditado. En la actualidad, como así dispone, como así recoge la guía, la CCNSTIC 809, se están procediendo a acreditar entidades de certificación que, previa auditoría, determinarán sobre la conformidad o no del sistema auditado con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, expedirán una certificación como la mostrada a la derecha, lo que le permitirá a las entidades públicas exhibir un sello como el que figura a la izquierda. Hasta ahí claro. La pregunta que nos hacemos, y que os hacéis y que muchas veces me han hecho, ¿hasta qué punto estos sellos o estos distintivos de conformidad son exigibles al sector privado, a los operadores del sector privado? Pues por supuesto que sí. Si un operador del sector privado está prestando servicios de administración electrónica a una entidad pública para los que, si fueran realizados por la entidad pública, les sería de exigencia la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, obviamente ese prestador privado debe ser, las instalaciones, las plataformas, la infraestructura, debe ser conforme con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad. Y por tanto, debe someterse a las mismas características, a las mismas exigencias de auditoría que puedan tener cualquier otro organismo público. Esto que va, ahí tenéis un poco la cuestión respecto de los operadores privados. Pero no nos olvidemos de algo muy importante, muy importante. Nosotros, administraciones públicas, entidades públicas, si queréis, no podemos, no debemos pretender, pensar que todos aquellos que nos prestan servicios están debidamente auditados y tienen las garantías exigibles. No, no. La guía y la instrucción técnica de seguridad lo dicen con precisión. Ahí lo pone. Las entidades de las administraciones usuarias, las entidades públicas, podrán, y si me permitís, deberán, solicitar los correspondientes informes de autoevaluación, en el caso de sistemas de categoría básica, y los correspondientes informes de auditoría, en el caso de sistemas de categoría media y alta, a aquellas entidades que han sido que han auditado a los sistemas. El último responsable frente al ciudadano es la entidad pública. Por tanto, debemos cargarnos de todas las pruebas necesarias para estar tranquilos de que efectivamente el servicio que yo he contratado responde a lo dispuesto en la ley. ¿Y quién? Es que yo voy a contratar un servicio que no está conforme a lo dispuesto en la ley, pues atente a las consecuencias. Porque el ciudadano sí podrá ir contra ti cuando vea, por ejemplo, que por no tener las debidas cautelas de confidencialidad, una propuesta suya ha sido exhibida públicamente. Ya me entendéis. Bien, como digo, el requisito para auditar sistemas de información exige la acreditación de esa entidad por parte de la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, conforme a la norma UNE en ISO 1765 de 2012. Es una norma, como veis ahí, específicamente, norma internacional específicamente dirigida a entidades que certifican productos, procesos o servicios. Por cierto, la misma norma para la que tendrán que estar acreditados todos aquellos que, como consecuencia de la entrada en vigor próxima, inminente, del Reglamento Europeo 910-2014 de Identidad Electrónica y Servicios de Confianza, pretendan tener la supervisión, la aprobación del organismo de supervisión español, en nuestro caso el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para poder prestar servicios cualificados. No voy a insistir más en este tema. En la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tenéis toda la información.
Las conclusiones que debemos sacar de todo esto es que, primero, el Esquema Nacional de Seguridad hay que cumplirlo, por supuesto. Porque si no lo cumplimos y cometemos la pata, podrán ir contra nosotros. ¿Quiénes? Nuestros ciudadanos. Ahí tenemos. Fijaos qué paradoja. Aquellos a los que se deben nuestros esfuerzos, como empleados públicos, se nos rebelan y nos meten un contencioso administrativo. Tenemos que identificar los sistemas, tenemos que hacer análisis de riesgos, tenemos que categorizar los sistemas, tenemos que incluir en nuestros pliegos de prescripciones las exigencias relativas a cuándo exigimos que nuestro proveedor disponga de sus plataformas con categoría básica o media o alta, la que corresponda, y que esté avalado, por supuesto, por un auditor que cumpla los requisitos dichos en la norma. El Esquema Nacional de Seguridad ha sido un esfuerzo colectivo de todos. Yo os recomiendo, si no lo habéis hecho ya, que acudáis también a la página web del CCN. Disponéis de un montón de información y herramientas de todo tipo que pueden servir para ayudar a todas estas cosas, y si pese a todo las cosas van mal, ahí tenéis mi correo electrónico, usadlo siempre que queráis, que de manera totalmente desinteresada intentaré solucionar vuestras dudas. Y nada más, muchas gracias.